En Nueva York. A esta hora hacemos contacto con nuestros estudios en Nueva York, donde se encuentra nuestro corresponsal de NTN 24, Eni Pichardo, para analizar con una experta, por un lado, la condena impuesta al filtrador de Wikileaks, Bradley Manning, y por otro, el reconocimiento hecho por parte de la CIA frente a su participación en el golpe militar en Irán ocurrido en 1953. Eni. Gracias, muy buenas tardes, bienvenidos todos a la tarde en Nueva York. Pues el soldado estadounidense Bradley Manning fue condenado a 35 años en prisión por haber entregado más de 700,000 documentos confidenciales o secretos a Wikileaks. Y bueno, pues la organización Amnistía Internacional pidió al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que conmute esta pena. Y pues para discutir este tema me acompañan en este momento la analista Vanessa Newman y el colaborador y analista de Global Voices Online, Robert Valencia. A ambos, buenas tardes. Buenas tardes, es un placer estar aquí de vuelta. Mil gracias. Muchas gracias. A ustedes. Vanessa, ¿qué mensaje envía Estados Unidos con esta sentencia? Bueno, los Estados Unidos tienen que enviar el mensaje, y lo cual lo están enviando con esto, de que estos leaks no se van a tolerar. O sea, ya basta con los leaks. Se ha puesto como que muy de moda para un gobierno tratando de defender sus intereses y proteger a su gente militar. Esto se tiene que pasar de moda y tienen que mostrar que no lo van a tolerar y que es un crimen. No se te olvide que hay gente que de repente creen que él es un héroe, pero también los leaks ponen en peligro las vidas de mucha gente que no han hecho más nada que servir a su patria. Esa gente ahora pueden ser matadas por enemigos. Eso tampoco es justo. 35 años en prisión. ¿Es esta la condena perfecta? Bueno, yo no sé si la condena perfecta. Yo he conocido a algunos soldados que creen que no es suficiente. Yo no sé, con tal de que si es lo que está en la ley y él es culpable, entonces hay que mostrar que se puede regir por la ley. Entonces, como es la condena legal, sí, está bien, es correcta. Y además él supo que lo que él estaba haciendo era un crimen. Él estaba muy consciente de eso. Entonces, francamente, no se puede quejar de la condena. Robert, ¿qué dice usted de esta pena? Yo creo que el mensaje que se está enviando al mundo es más que todo el de prevenir a cualquier empleado gubernamental el de enviar ese tipo de documentos. En cuanto si la pena era justa o no, bueno, yo creo que deja un sabor agridulce de cierta forma por la siguiente razón. El gobierno estaba buscando condenar a Manning, o ahora Chelsea Manning, por traicionar, no solamente traicionar a la patria, sino colaborar con el enemigo, que era la pena que se le estaba asignando, la pena máxima. Estábamos hablando de entre 90 a casi 120, 125 años, y al ver que no había suficientes pruebas para determinar que estaba colaborando con el enemigo, en este caso Al Qaeda, pues la pena se redujo. De los 22 cargos que tenía Manning, 19 le fueron imputados, le fueron asignados. Dijeron, de estos 19, usted está declarado culpable. Con lo cual se reduce la pena a 35. Pero ojo, que puede incluso rebajar más por la siguiente razón. Él ya había cumplido una condena de 3 años antes de que se haya llevado a juicio. Ha demostrado buena conducta y en caso de que lleve esta misma conducta durante la condena, puede obtener libertad condicional en 8 años. O sea que deja un sabor agridulce, es decir, ya el daño, entre comillas, se hizo, pero de cierta forma, primero da a entender de que el gobierno, a pesar de poner bastante fuerza, bastante presión para que él sea juzgado por ayudar al enemigo, pues en este caso pues deja ese triunfo agridulce, ¿no? Ahora, Manning no es el primer whistleblower o informante, pero ¿por qué recibió, según muchos, como muchos lo han dicho, una condena tan severa, un castigo tan severo? Volviendo al punto, porque se está tratando de evitar, exactamente, se está tratando de parar la tendencia. De evitar que otros empleados tengan ese mismo, vamos a decirlo, esa postura de mártir o de héroe y evitar de coartar ese tipo de acciones. Por eso quieren tratar de establecer un ejemplo como tal. Sin embargo, como vuelvo y menciono, la pena podría haber sido mucho peor, lo cual incluso Julian Assange, el director de Wikileaks, había dicho que era una victoria. O sea, es una victoria para las personas que están buscando el de abrir
la información, que básicamente también está amparado por la Constitución. Sí, yo creo que además, yo creo que en el futuro ahora las agencias de inteligencia en los Estados Unidos van a tener que hacer unos perfiles psicológicos de la gente a quien le están, que le están permiso a tener acceso a información clasificada, que no tengan ese componente de personalidad de héroe o de mártir, lo cual siempre se ha entendido que es algo que arriesga a alguien que se puede portar como espía o revelar, pero yo creo que ahora sí lo van a tener que... ¿Y qué le parece, Vanessa, la petición que hizo Amnistía Internacional al presidente Barack Obama de que permita la liberación inmediata de Bradley Manning? No realista. O sea, no va a ocurrir. Me parece muy dulce de ellos, pero francamente no realista y no está en los intereses de nadie. Tampoco es que francamente no está en los intereses de países que se estén revelando la información clasificada y, como yo le digo, también poniendo en peligro las vidas de la gente que se han dedicado a su patria. También hay ese aspecto de la justicia que nadie habla de eso. Yo quiero agregar algo más y desviándome un poquito de lo que acaba de decir Vanessa, es lo siguiente. Yo creo que ya se le ha dado suficiente atención a Snowden, ya se le ha dado suficiente atención a Bradley Manning o a Chelsea Manning en este caso. Ya son personas que ya, o sea, en el caso de Manning ya van a cumplir una condena. Snowden está en Rusia y se va a quedar por un año y yo creo que la situación se va a enfriar. La verdadera discusión que se tiene que generar a partir de lo que ha ocurrido en estos momentos es el involucramiento de agencias como la NSA, como PRISM, como la CIA, como el FBI, y además el ver de cómo se está llevando a cabo operaciones militares, porque el caso de Manning, un poco que diferencia un poco lo de Manning con lo de Snowden, es que Manning hizo revelaciones de actividades militares, de encarcelamientos que se habían hecho en trincheras, en campos de batalla, el video que se ha difundido en las redes donde unos militares habían asesinado a civiles iraquíes y que habían asesinado a periodistas que se habían confundido como mercenarios. Ese tipo de acciones son los que se tienen que verdaderamente poner en tela de juicio. Ya ellos están cumpliendo su condena, como lo acaba de mencionar Vanessa. Saben en lo que se metieron, por decirlo de una forma coloquial, lo que verdaderamente el diálogo que tiene que formarse a partir de ese momento es cómo el gobierno debe de aminanar un poco esta situación que se ha salido un poco de las manos, que es la vigilancia que llega a un extremo, de cierta forma. Ayer conversaba con alguien que me dijo, y cito, si a Bradley Manning le dieron 35 años en prisión, ¿cuántos años le darían a Edward Snowden si lo capturan? Vanessa, ¿cómo respondería usted? Bueno, no tengo idea, francamente, porque yo no soy experta en el sistema legal de los Estados Unidos y no soy abogada, pero tendría que ser algo por ahí, tendría que ser algo alrededor de los 35 años. De repente podría ser más, porque se ha dicho que es posible que él se metió con la intención de soltar la información. O sea que aparentemente él estuvo en contacto con gente en China o que quería meterse en el sistema americano para revelar los secretos. Y eso sí sería lo que estabas diciendo tú antes, colaborar con el enemigo. No se sabe si se podría probar, pero se ha dicho que ese podría ser el caso. Y si ese es el caso, sería mucho más severo. Yo en realidad no estoy al 100% de acuerdo con lo que dices, por la siguiente razón. Porque no hay forma, como tú dices, no hay forma de comprobarlo. Y esa fue la razón por la cual no se enjuició a Manning por ayudar al enemigo, por la siguiente razón. Porque la información que se reveló, sí, se reveló al mundo entero. Y dentro de ese mundo está Al Qaeda. Sí, pero Snowden es un caso distinto. Bueno, ni tanto, por la siguiente razón, porque tanto Snowden como Manning difundieron informaciones a lo que se consideran medios de comunicación. Wikileaks es considerado prácticamente un medio de comunicación, es una agencia de cables. The Guardian, The Washington Post son medios de comunicación. Estas son personas que recibieron ese tipo de información de parte de estos informantes. Sí. Con lo cual, no se puede, en ese caso, no se puede determinar exactamente que se está colaborando con el enemigo. No, al menos que él se metió ahí con la intención de hacer una propaganda en contra de los Estados Unidos. Sí, él dice, sí, por ejemplo, no digo que sea el caso, pero se ha dicho que podría ser el caso. Y si lo fuera es muy grave.
Entonces él dice, mira, yo estoy de acuerdo con los Estados Unidos y yo me voy a meter ahí y colabora con los chinos y los chinos lo entrenan o otra gente lo entrena y le dan su clearance, él entra ahí en el sistema con la intención de revelarlo. Eso sí, es muy claramente colaborar con el enemigo. Bueno, entonces lo que hay que hacer en este caso... Para desestabilizar el punto de vista mundial. Vamos a pasar a otro tema, cuestión de tiempo. Esta semana la Agencia Central de Inteligencia CIA reconoció haber estado detrás del golpe de Estado que derrocó al primer ministro iraní, Mohammad Mossadegh, en 1953. Aunque siempre se supo la participación de Estados Unidos, también del Reino Unido, es la primera vez que la CIA reconoce formalmente que ayudó a planear y ejecutar este golpe de Estado. Vanessa, ¿le sorprende a usted esta noticia? No, no me sorprende para nada porque los americanos tienen una tendencia así como si fuera un show de Oprah Winfrey, de siempre revelar todo, como que mi culpa, perdón, no sé qué tal. Dales unos añitos y bueno, les agarra la conciencia y empiezan a confesarte todo. Francamente, pero sí. Sí, igual, es decir, estas revelaciones cuando se hacen ese tipo de, vamos a decirlo, de tácticas, se hacen revelaciones un año antes. Vamos a citar el caso de Argo, la película Argo, que fue un caso que se había hecho precisamente hablando de Irán, pero que se reveló durante la administración de Clinton, es decir, pasaron casi 2 décadas para hacerse ese tipo de revelaciones. No me sorprende por la siguiente razón. Esas revelaciones, este tipo de actividades surgieron al calor de la Guerra Fría. Estamos hablando de que Irán era un aliado de la Unión Soviética en ese entonces y por supuesto el petróleo, que vuelve a jugar un papel importante en la diplomacia estadounidense, pues también eso fue lo que llevó a que la CIA junto con Inglaterra o con Gran Bretaña tuviera manos en Irán, es decir, por Anglo-Iranian Oil. Anglo-Iranian, exactamente. Había nacionalizado. E implantaron una dictadura básicamente bajo el gobierno de Reza que fue aplicado por el ayatollah. O sea, fue intereses financieros en pocas palabras. Por supuesto, bueno, en mi opinión sí fueron intereses financieros. Sí fueron intereses financieros, pero sin embargo, quiero hacer 2 puntos. Primero, que el rol de la CIA ha sido un poco exagerada, porque en realidad la historia muestra que ellos tenían todo un complot y que se les desarmó el complot porque detuvieron al tipo que iba a cargar el papel para informar. Entonces se quedaron como que, bueno, no tenemos un plan B, se acabó el complot. Pero ya de dentro de Irán había un complot en contra de Mossadegh. Los militares no estaban contentos con él, los ayatolás no estaban contentos con él porque él era muy secularizado y estaba secularizando eso. Y que no me vengan con que Irán tiene una estirpe democrática muy grande, porque nada que ver. Ellos mismos, o sea, el ayatolá en el 79 y lo vimos otra vez en el 2009, o sea, los religiosos ahorcan a los pro-democracia. ¿Y no que Estados Unidos defiende la democracia? Todos los países defienden sus intereses, digamos. Bueno, yo quiero agregar algo precisamente a lo que acaba de decir Vanessa, porque las revelaciones que le hizo la CIA no solamente involucran a Irán. La CIA admitió que tuvo este tipo de infiltraciones, de derrocamientos de gobiernos en 7 ocasiones. 7 ocasiones, de esas 7 ocasiones, 4 son en Latinoamérica. O sea que sí se están jugando intereses. Se están derrocando gobiernos, algunas fueron dictaduras, por supuesto, otros fueron gobiernos democráticos, volviendo al punto de defender intereses. ¿Y qué es lo que ocurre? Precisamente esas revelaciones que se están dando en estos momentos es muy interesante, dado el entorno y el ambiente en el que nos encontramos con las revelaciones de Wikileaks, con las revelaciones de Snowden, lo cual, en mi opinión, de cierta forma, ahonda aún más ese sentimiento antiamericanista, ese sentimiento del imperialismo yanqui, de querer siempre defender sus propios intereses, porque admitámoslo, la diplomacia estadounidense ha sido la siguiente: si al otro le va bien, a mí me va mal. Es decir, si China está surgiendo como potencia, eso quiere decir que para mí representa una amenaza económica o una amenaza de intereses. No sé si es tanto así, pero solamente porque uno sea paranoico no significa que uno no está Finalmente, ¿creen ustedes que la CIA ha estado envuelta en otros golpes militares, especialmente en América Latina? Me imagino. Por supuesto, el caso de Chile. El caso de Chile es el ejemplo más claro.
Ellos lo admitieron con la Operación Cóndor, el hecho de derrocar a Salvador Allende y de poner a Pinochet por 14 años, que tampoco fue una dictadura, una dictadura limpia, por decirlo de esa forma, con la cantidad de violaciones de derechos humanos que hubo, ¿Y por Cuba? supuesto. ¿Y Cuba por qué nada? Bueno, Bueno, pues según la historia han intentado en Cuba, ¿verdad? bueno, trataron con vaya cochinos y no pudieron. Bueno, Claro. cuestión de tiempo, tengo que devolver a nuestro Centro Internacional de Noticias. Vanessa, Perfecto. Robert, gracias por A estar con usted. nosotros hoy. Gracias, Gracias. muy amable, gracias. Y bueno, Juan Carlos, continúe usted con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes, Eni. Vamos a darle la bienvenida ahora a Harriet Hidalgo con las